En videos anteriores habíamos visto la importancia de la herramienta de pincel. Es una herramienta que podemos invocar presionando en el teclado la tecla B labial o haciendo clic en este icono de aquí. ¿Sí? Entonces esa tecla habíamos visto, bueno, esta herramienta nos permite hacer algunos trazos con ciertas características. Yo puedo cambiar el color, ¿sí? Y puedo también cambiar los modos con que yo pinto, ¿sí? Les decía yo que siempre es cosa de estar experimentando con qué colores van a ustedes a trabajar y en dónde van a trabajar, si van a trabajar en una capa donde ya hay otros datos o en capas donde no hay nada, ¿no? Por ejemplo, si yo hago otra capa aquí y pinto, el resultado va a ser otro, ¿sí? Entonces siempre va a depender de dónde pinte yo, cómo se van a comportar estos modos y adicionalmente, además de que los modos yo los puedo manejar desde ahí arriba, también puedo hacer, no sé, un dibujito o bueno, un trazo y modificar los atributos que son equivalentes, que son los que están aquí, solo que estos son para el pincel y los que están aquí que son para las capas, ¿no? Entonces puedo tener distintos resultados. Les digo, siempre es cosa de estar experimentando porque va a variar no solo los modos que ustedes elijan aquí, que se pueden combinar, y los colores con que pinten, sino también los colores que hay detrás, ¿no? Porque son los que van a reaccionar a veces con el pincel que ustedes usen. Le voy a dar doble clic a esta foto para que se vean un poco mejor los trazos de cerca y se aprecien un poco los datos que les quiero mostrar. Bueno, regreso a la herramienta de pincel. Yo tengo aquí un control de opacidad que por default está en 100. Quiere decir que cuando yo haga un trazo, bueno, lo voy a poner en modo normal para que se vea mejor. Y aquí también en normal. Entonces, el trazo me oculta todo lo que hay debajo y pinta bloqueando todo, ¿no? Nada más los bordes están muy suaves, pero en el centro está pintando al 100, ¿no? Si yo empiezo a bajar la opacidad, entonces el pintado es más tenue. Estamos viendo todo esto porque va a haber muchas herramientas que se van a usar en conjunto con estos mismos comandos que estamos viendo ahorita. Hay varios comandos que usan el pincel para funcionar de una manera mucho más específica. Entonces es importante que nosotros los dominemos. Entonces si yo quiero hacer un trazo más suave y estoy trabajando con puro 100, vamos a suponer que yo quiero pintar más o menos esta forma de la cara de esta muchachona que está aquí y quiero que se vaya difuminando, pues obviamente como está al 100 no puedo hacer gran cosa, pero si yo le empiezo a bajar la opacidad, digamos a un 20, 25, entonces puedo hacer con base en pequeños clics un leve difuminado, y a lo mejor le puedo bajar todavía más. Obvio, mientras más baje yo la opacidad, más me voy a tardar para empezar a hacer que los trazos se vayan viendo más opacos, ¿no? Es decir, menos transparentes. Pero sí se puede, ¿no? Aquí ya se ve una especie como de fantasmita que se va desvaneciendo. Entonces, con la opacidad nosotros podemos lograr ese tipo de trazados. Ahora bien, yo estoy ahorita dibujando con el ratón. Están ustedes escuchando de cada vez que le pico al ratón. No sé si ustedes conozcan las tabletas digitalizadoras, que son un accesorio que se puede conectar a sus computadoras. ¿Qué es una tableta digitalizadora? Es una especie de lapicito que funciona en conjunto con una especie de, pues como de tabla que se conecta a su computadora, y con ese ustedes pueden, en vez de usar el ratón, dibujar con ella, y tienen la ventaja de que pues es más intuitivo porque pues estamos acostumbrados a dibujar con lápices. Entonces donde les toma un poquito de tiempo acostumbrarse, 1 o 2 días, y ya después dibujan como, iba a decir como pez en el agua, pero creo que los peces no dibujan sea en el agua o en la tierra. Entonces pueden dibujar de una manera más natural, y además programas como Photoshop reaccionan también a la presión de los trazos. Entonces, si yo dibujo con el ratón, mi trazo es del mismo grosor en todos sus segmentos, pero si yo estuviera dibujando con una tableta, si yo hago menos presión aquí, me puede llegar a pintar más delgadito. Si hago más presión contra la tableta, aquí me dibuja más grueso, y si vuelvo a aflojar, aquí más delgadito. Entonces te permite más naturalidad y más expresividad con los trazos.
Yo tenía una tableta, pero con la actualización a Windows 10 ya no funciona, ¿verdad? Entonces tengo que comprarme otra, el viejo ciclo del desperdicio de los objetos. Una buena marca es la Wacom. Solo he probado 2 marcas, pero me ha funcionado muy bien. También, que hasta la fecha todavía funcionan y las conseguí hace, yo creo que en el 2002, ¿no? Para que se den una idea. El tamaño yo lo puedo modificar desde aquí. Si le hago clic aquí, puedo ver que tengo un tamaño de 85. Y si agrando mi número, puedo ver que el círculo este blanco que me indica el tamaño de mi cursor, pues se va a agrandar y los trazos van a ser más grandes. Por correspondencia, si lo hago más chiquito, pues obviamente, ¿verdad? El trazo va a ser más pequeñito. Y aquí puedo controlar algo que se llama la dureza. La dureza me controla qué tan difuminados van a estar los bordes. Si yo le pongo una dureza de 0, los bordes me los va a pintar como si fuera un aerógrafo. ¿Sí? Es decir, es una herramienta, un pincel de aire, un aerógrafo, que te pinta con los bordes muy difuminados. Pero, si subo la dureza, entonces lo que va a hacer es que los bordes ahora son mucho más definidos. ¿Sí? Si se fijan, esta herramienta de flujo lo que hace es que me espacia más o menos los distintos trazos. Si el flujo yo lo bajo mucho, es digamos qué tanta pintura le sale al pincel. Ahí se ven los circulotes, ¿no? Pero si le subo el flujo, ya me hace trazos más continuos. Pero fíjense cómo los bordes siguen estando duros y los puedo nuevamente bajar desde aquí. Entonces el espaciamiento es el correcto, pero los bordes son más suaves. Entonces tenemos aquí toda una serie de parámetros que se pueden conjuntar para que yo tenga los trazos que yo quiero. No son los únicos comandos, ¿no? Por ejemplo, si yo nuevamente hago clic aquí, aquí tengo varios pinceles que ya están grabados y todos tienen distintos efectos. ¿Sí? Por ejemplo, fiesta del pastel definitivo. No sé qué demonios es ese nombre, fiesta del pastel definitivo. Pero si lo elijo, ya se fijaron cómo la forma de mi cursor cambió. Si elijo este otro, también cambia, ¿no? Entonces, con eso me da una idea del tamaño y de la forma del pincel. Vamos a cambiar aquí el color. Vamos a ver qué tal pinta la fiesta del pincel, ¿no? Entonces, este me da un efecto como de pastel, pero no de fiesta, sino pastel de dibujo, como una especie de crayón. Y así tengo varios aquí que me dan distintos efectillos. Por ejemplo, vean este, que es como salpicaduras de tinta. Y lo bonito de Photoshop es que ustedes pueden crear sus propios pinceles o pueden descargar pinceles que hayan hecho otras personas. Por ejemplo, muchos artistas digitales a veces lo que hacen es que, si llegamos a los 1000 me gusta en mi publicación, les regalo el pincel que más uso, ¿no? Aunque, pues obviamente no importa tanto el pincel, sino pues la destreza de quien lo usa, ¿no? Entonces, algunos pinceles pueden más bien reaccionar dependiendo de la capa donde ustedes están trabajando. Por ejemplo, yo aquí estoy usando la capa 1. Me voy a mover un poco más adentro de la cara de este buen hombre. ¿Sí? Vamos a borrar esta pequeña capa que hice aquí con tanta pintura. Y voy a probar otro pincel. Por ejemplo, este de aquí. Si yo pinto en una capa superior, no noto nada. Pero, voy a tirar esa capa. Si pinto sobre algo que ya tiene información de píxeles, vean. ¿Sí? Porque este pincel reacciona conforme a los colores que hay debajo. Entonces, siempre es cosa de experimentar y ver qué es lo que quieren. A veces el propio experimentar les puede dar resultados que planeados no hubieran quedado tan padres. Hay una manera, digamos, corta de invocar algunos de los comandos que están aquí arriba, porque a menudo cuando estamos trabajando con pinceles, es muy común que a cada rato tenga yo que estar cambiando la opacidad, el tamaño, la suavidad o la dureza del trazo. Entonces hay una manera muy rápida de cambiar los tamaños. Primero me voy a cambiar aquí a un pincel más común, por ejemplo este. Lo voy a hacer un poco más chiquito. Y si se fijaron, ahorita lo que hice fue presionar el botón derecho. Cuando yo presiono el botón derecho, esta misma interfaz que está aquí arriba me sale aquí abajo. Son los mismos comandos y los puedo invocar de manera más rápida. O una manera más rápida, pero solo de cambiar el tamaño y la dureza, es presionando la tecla Alt. Cuando yo presiono la tecla Alt y presiono el botón derecho de mi ratón, me sale este círculo rojo. Ese círculo rojo
me indica el tamaño y la opacidad, perdón, la dureza de mi pincel. Ahí veo que tiene un diámetro de 60 píxeles y una dureza de 100. ¿Qué sucede si mi ratón lo empiezo a mover hacia arriba? Si lo muevo hacia arriba, la dureza empieza a cambiar. Si se fijan, los bordes se están volviendo más suaves. Entonces, si llego hasta arriba, ya pasé la dureza a 0 y cuando yo pinte, los bordes son suaves. Si por el contrario, presionando Alt, me voy hacia abajo y sigo pintando, ahora los bordes son duros. Entonces ahí tengo una manera muy rápida de controlar la dureza de los bordes de mi pincel. Eso es si lo hago hacia arriba o hacia abajo. Y si presiono yo Alt, pero ahora lo muevo hacia los lados, es decir, si me muevo hacia la derecha, el diámetro crece. Y si me muevo obviamente hacia la izquierda, pues el diámetro del pincel se reduce. Entonces es una manera muy cómoda, muy práctica, aunque requiere cierto estarlo probando para que te acuerdes de dónde está la tecla. Es mucho más rápido que estar cambiando todo desde aquí, sobre todo porque a veces tienes que hacer clic aquí y estar moviendo deslizadores. Bueno, la opacidad no la puedes cambiar con el atajo, pero muchas de estas cosas tienes que hacer un clic y luego haces aquí esto y luego haces tu prueba y si no te gustó le vuelves a subir. Entonces llega a ser un poquito más tardado. Entonces les recomiendo que se aprendan ese atajo porque les va a servir de mucho. Pero bueno, apréndanse los básicos del pincel porque como les decía, esto se va a usar a menudo en otros ejercicios y en otras herramientas que vamos a ver de Photoshop.